Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos como siempre un miércoles tecnológico más a estos webinars de Schneider Electric que realizamos desde Cogiti, desde el Consejo de Ingenieros Técnicos Industriales de España, en colaboración con uno de nuestros partners pues, más importantes, como es Schneider Electric, con el que ya tenemos una colaboración bastante extensa de varios años y que bueno, que continuamos haciendo estos miércoles, pues en definitiva para que vosotros pues tengáis y estéis al tanto de las novedades que se producen en todas las materias relacionadas con la ingeniería que os puedan ser de interés. En esta ocasión tenemos un webinar que yo creo que va a ser especialmente interesante y especialmente rompedor. Lo habréis pudiendo ver, hay un despliegue de medios un poquito más diferente al de lo que suele ser habitual. Esto es porque al finalizar esta charla os van a hacer una demostración en vivo y en directo de todo el equipo que van a comentar con realidad aumentada, algo bastante rompedor que yo creo que puede ser de mucho interés. El webinar, como bien sabéis, va sobre innovación y sostenibilidad en media tensión y sobre regulaciones y tecnologías free. No, perdón, este no es me he confundido. Bueno, eh, Sí, que sí. sí, digo, Sí. se me ha pirado, pero perdón. Efectivamente. Y nada, como siempre, hoy tenemos a dos grandes ponentes. En este caso tenemos a Xavier Barnís, que ya le conoceréis todos los que habitualmente habéis estado en webinars anteriores, que es responsable de ingenierías de Iberia. Y también tenemos a Matías López en esta ocasión, que es Product Application Engineer también en Schneider Electric, que yo creo que pues, va a darnos una conferencia realmente interesante y sobre todo muy innovadora. Ya lo vais a ver, nos hemos visto un poco y es algo muy curioso. Pues por mi parte no me extiendo mucho más. Simplemente deciros que, como en anteriores ocasiones tenéis en la parte de abajo de vuestras pantallas un apartado que es el de preguntas y respuestas, ¿vale? Pues cuando finalice todo el webinar, cuando hagamos toda la presentación completa, como siempre, podéis plantear ahí vuestras preguntas y respuestas para que luego os las respondan, en este caso, el ponente, que es Matías. Si por algún motivo veis que, pues eso, que al final lo que sí que queremos es que no las pongáis en el chat, ¿vale? Porque si las ponéis en el chat a veces, pues se pueden perder, se pueden liar y demás. Entonces, ponerlas en el apartado de preguntas y respuestas y os las responderemos al final. Si por algún motivo no diera tiempo a responderlas, trataríamos de responderlas luego por correo electrónico o lo que sea, ¿vale? Para que siempre tengáis resuelta la duda, bien sea en directo o bien sea después en el futuro. Y por mi parte, poco más, os dejo con Xavi. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. Muchas gracias, César, como siempre, por la presentación. Gracias a todos y a todas por estar aquí hoy con nosotros. Vamos a ver si somos capaces de que todo este despliegue que nos ha comentado César funcione. Seguro que sí, esperemos que sí. Como ha dicho César, en el webinar de hoy, mi compañero Matías os contará las nuevas regulaciones que entran con la prohibición de gases fluorados, ¿vale? De SF6, y lo hará directamente desde, como veis, desde el Innovation Hub que tenemos en Madrid. Os mostrará pues, las últimas innovaciones tecnológicas y veremos en directo nuestra cabina SM AirSet, que la veis aquí detrás, que es de corte al vacío. También, como ha comentado César, nos va a hacer Matías una demostración de realidad aumentada y podremos ver todos los beneficios que podemos obtener con la realidad aumentada. Así que seguro que va a ser muy interesante. No os quito más tiempo, os dejo directamente con Matías para que os lo explique. Muchas gracias a todos de nuevo. Matías, cuando quieras, todo tuyo. Vale, gracias. Bueno, pues buenos días a todos y gracias por estar en este webinar una vez más, que ya se ha hecho un clásico con el Cogiti, ¿no? Este es el tercer año que llevamos haciendo este webinar de media tensión en el que compartimos esta horita de conocimientos una vez al año, ¿vale? Pues la idea es un poco, como decían, pues hablar de la parte de sostenibilidad en media tensión, estas nuevas celdas que ya tenemos lanzadas hace un tiempo, pues las vamos a volver a comentar y también las vamos a ver en vivo y en directo. Y sobre todo hablar de la regulación de gases fluorados. Como sabéis, antes era algo que
Era una idea, era tentativo, estaba en agenda, ¿vale? Pero ya es un hecho con fechas concretas que vamos a ver. Entonces, bueno, la idea es comentaros hoy que creemos importante estas fechas y las particularidades que tiene esta normalización. No veo la presentación. Perdonad, ¿eh? Digo, ahí va. Vale, vale. Como os decía entonces, pues hablar un poquito al inicio del contexto normativo, ¿vale? Vamos a ver estas fechas y en qué consiste esta regulación que entrará en vigor en breve, ¿vale? Y luego sí, pues hablar del portfolio sostenible de media tensión de las celdas que tenemos justamente para acometer, las soluciones que tenemos para acometer a esa normalización que vendrá, ¿vale? Y sobre el final, como decían al inicio, pues la parte de realidad aumentada que yo creo que es muy, muy chula, muy interesante y muy novedosa de las posibilidades que nos permite esta tecnología y la digitalización de la cabina para poder estar en un entorno de realidad aumentada y, bueno, guiar una maniobra a distancia, ver algunos parámetros y demás que estará muy bien sobre el final, ¿vale? Y bueno, las preguntas y respuestas, evidentemente, sobre el final también. Vale, pues contexto normativo. Esta slide que tenemos aquí pues nos habla un poco de la evolución, ¿no?, de la temperatura planetaria en el tiempo, ¿vale? Si os fijáis, la curva de arriba sería la trayectoria que seguiría en caso de no estar tomando ninguna medida, ¿vale? Que por suerte no es el caso, ¿vale? Y la situación en el medio, la situación en la que nos encontramos ahora y el objetivo de estos famosos 1,5 grados de temperatura planetaria de aumento, ¿vale? Que os sonará, que se ha ratificado de hecho en el último COP, en el COP28, de aumento de la temperatura planetaria por el cual la situación pues, no se volvería catastrófica, ¿vale? Entonces, esta es un poco la trayectoria que está siguiendo esto y el objetivo, debajo veis el objetivo. ¿Por qué es importante esto para nosotros que estamos aquí, los que nos dedicamos a la industria eléctrica? Bueno, por esto que está aquí, ¿no? Se estima que el 80% de los gases de efecto invernadero provienen del uso de la energía en todas sus formas, ¿vale? Desde la generación, la transmisión hasta la distribución, y se estima eso, un 80%, ¿vale? Por eso es tan importante para nosotros que nos dedicamos a este entorno eléctrico, ¿vale? Desde el punto de vista de los fabricantes y un poco de lo que vamos a hablar hoy, de la normativa y demás, la cuestión está en el SF6, ¿no? que equipa justamente todos los productos de media tensión, bueno, incluso los de alta también, este hexafluoruro que ya era definido en el protocolo de Kioto como un gas de efecto invernadero por su potencial de dañar, ¿no es cierto?, de acumularse en la capa de ozono. Quiero que os quedéis con este valor que está aquí. Este valor que se conoce como GWP, seguramente lo escucharéis nombrar mucho a lo largo de la presentación y también en la normativa, que significa de Global Warming Potential, es decir, el potencial de calentamiento que tiene determinado gas medido contra el dióxido de carbono, ¿vale? Que su GWP es de 1. En el caso del SF6 es de 23.500 kilos. Y fijaros la magnitud, ¿no? Ahora vamos a ver un poco los números y demás, pero fijaros la magnitud que tiene el SF6 contra el dióxido de carbono, ¿no? Esta equivalencia de 23.500. 1 kilo de SF6, 23.500 de dióxido de carbono, ¿vale? Bien, ¿qué nos dice la normativa que ya entró en vigor? Por cierto, se reglamentó el 11 de marzo de este año, ¿vale? ¿Qué nos dice? Aquí está la normativa que se puede consultar en internet, es de público conocimiento, ¿vale? La normativa europea. En su artículo 13 nos habla de fechas de previsión, ¿vale? Y esto es lo importante y lo que quiero que os quedéis, ¿vale? Hasta 24 kilovoltios la prohibición comienza a regir a partir del 1 de enero del 2026. Ahora vamos a ver de fechas, luego en las próximas slides son de excepciones a estas fechas, ¿vale? Pero primero pensar un poquito en el tema de fechas, ¿no? 1 de enero del 2026 la prohibición del equipamiento hasta 24 kilovoltios, de 24 a 52 kilovoltios hablamos del 1 de enero del 2030, ¿vale? Y 52 a 145 kilovoltios 1 de enero del 2028 y por encima de 145 kilovoltios pues ya nos vamos a 1 de enero del 2032, ¿vale? Sí que es cierto que la parte más de alta tensión, es decir, de 52 kilovoltios para arriba, habla de un GWP o de la capacidad del equipamiento a instalar de un GWP menor o igual a 1, y en la parte de 24 a 52, es decir, o mejor dicho, hasta 52, no hace mención, pero sí que se deduce de la normativa que es hasta los 1000 de GWP, porque es justamente donde empiezan a aparecer las excepciones que vamos a ver en las próximas slides, ¿vale? Pero esto es importante a nivel fechas, quedaros con este concepto que 24 kilovoltios a partir del 1 de enero del 2026, que es
prácticamente lo que tiene más aplicación aquí en el territorio nacional, ¿no? Está la parte de 36, evidentemente, pero sí que el 24 es bastante más extensivo, más importante en el territorio, ¿vale? Hay una excepción antes de entrar a las otras que habla en el artículo 11 que tiene que ver con la facultad que tiene cada Estado miembro firmante de este acuerdo, en realidad miembro, de acogerse a una excepción de 4 años de estas fechas adicionales a estas fechas si se cumplen básicamente dos premisas. Una es que la tecnología a implementar no sea adecuada para la utilización que se le quiere dar, ¿vale? Y la segunda tiene que ver con precio desproporcionado de la nueva tecnología. Evidentemente, esto tendrá que tener, de alguna manera, habrá que aterrizarlo a nivel normativa local. ¿Por qué? Porque el concepto de un precio desproporcionado es un tanto subjetivo, ¿no? Entonces, se espera que el Ministerio pues, dé pasos en este sentido y diga, bueno, ¿qué se considera un precio desproporcionado? ¿Qué se considera una tecnología que no va a cumplir o no va a satisfacer las necesidades que tiene el entorno eléctrico local y demás, ¿vale? Sabemos que hay movimientos de las compañías. En este sentido, se le ha pedido al Ministerio para que esa reglamentación europea pues, se aterrice también en el territorio nacional, así como se ha hecho en otros países, como es el caso de Francia o Alemania, ¿vale? Vale, vamos a las excepciones. Hablábamos de fechas concretas en la slide anterior, pero hay limitaciones. Esto es importante decirlo, nació como una normativa muy prohibitiva en el inicio, ¿vale? Y evidentemente con el parque instalado y la extensión que tiene en la industria eléctrica el SF6, pues evidentemente sacar una normativa que era completamente taxativa y restrictiva desde el inicio era una complejidad y bueno, es obvio que realmente luego se tuvo que hacer excepciones para poder tratar todas las casuísticas que van surgiendo, ¿no? Con el material instalado y el futuro. Entonces, entre las excepciones, y aquí fijaros que se habla de la posibilidad de instalar, ¿no? GWP menor a 1000, lo decíamos recién. Si tras un proceso de contratación pública, y habrá que, ¿no? Aquí otra vez el Ministerio tendrá que dar luz un poco a qué considerar contratación pública, ¿no? Exactamente, pero se entiende la capacidad de que todos los oferentes del mercado puedan estar, ¿no es cierto?, en ese proyecto, justamente para no generar cuestiones de competitividad y demás. Si tras ese proceso, pues se da lo que dice ahí abajo, ¿no? Equipamiento, fijaros, hasta menor de 52 kilovoltios, 2 años de extensión a la fecha de previsión, hay un solo fabricante que tenga una solución sin gases fluorados, ¿vale? Y 2 años más sobre esos dos, y a partir de esos 2 años, y en principio no hace ninguna, digamos, in eternum, ¿no? No hace ningún corte final, si no hay ninguna oferta de ningún fabricante sin gases fluorados, que no es el caso porque nosotros justamente lo que vamos a presentar hoy es una de las posibilidades, ¿no? O sea, es uno de los fabricantes que tiene equipamiento en este sentido, con lo cual entendemos que la segunda línea no se cumplirá, pero sí podríamos estar ante la primera, ¿no? Esa extensión o esa adición de 2 años adicionales sobre las fechas que hemos comentado. Y ya sobre el equipamiento por encima de 52 kilovoltios, pues algo similar, ¿no? Una extensión de 2 años adicionales a esa fecha de previsión, si hay solo un fabricante con ese GWP menor que 1, fijaros que aquí sí hace el hincapié en menor o igual a 1, ¿vale? GWP, y 2 años más si no existe ninguno, que tampoco en principio sería el caso porque, bueno, se está trabajando también, nosotros somos uno de los que estamos trabajando en este equipamiento de 52 kilovoltios para tenerlo también con esta tecnología. Evidentemente, la parte de 52 pues está más llevada al año 2030, ¿vale? Entonces aquí pues no tiene tanta premura, vamos a decirlo, ¿vale? ¿Qué más acerca de las excepciones? Bueno, fijaros, posibilidad de instalar equipamiento de GWP mayor o igual a 1000, ¿vale? Aquí ya nos vamos un escalón superior, ¿no? Más de 1000. Si tras un proceso otra vez de contratación pública no hay oferta con GWP menor a 1000, ¿vale? Cosa que, insisto, otra vez no sería el caso de ningún fabricante que cumpla con esas especificaciones. Bueno, pues si se da este caso, pues nos podríamos acoger a esta excepción. Siempre que el cliente justifique que la orden de compra la realizó antes de la fecha de entrada en vigor del reglamento, que fue el 11 de marzo, lo decíamos al inicio. Bueno, esto tiene que ver con si he comprado un material antes de esa fecha, ¿vale? Puedo instalarlo, en el caso de que sea de 24 kilovoltios o hasta 24, a partir del 1 de enero del 2026. Podría hacerlo si ese material lo compré antes del 11 de marzo. Esto sería un poco raro, bueno, salvo algunos clientes que suelen trabajar con material estoqueado o quizá una obra que se demora justamente la puesta en servicio y demás. Bueno, si se da esta casuística, pues se podría acoger a esta excepción e instalar material que tuviera SF6.
Otra excepción tiene que ver con la ampliación de aparamenta existente. Esta es bastante interesante desde el punto de vista porque esta sí que se puede dar mucho el caso, ¿no? La ampliación o el reemplazo de equipamiento dañado. Fijaros, la ampliación de aparamenta existente con SF6 siendo la nueva tecnología incompatible y por ello se debe reemplazar toda la aparamenta. Vamos a ver ahora que en el caso de nuestra SMRset esta situación no se daría, ¿vale? Porque la compatibilidad de gamas es total, pero sí que es cierto que podría existir en otros fabricantes esta situación y bueno, se podría acoger a esta excepción para poder instalar ese equipamiento con SF6 a partir de esas fechas, ¿vale? Más excepciones. Fijaros que decía, ¿no? Al inicio esto nació muy restrictivo y luego fueron apareciendo una serie de excepciones que han hecho la situación un poco más light, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El cliente deberá guardar, evidentemente, si se acoge a alguna de estas excepciones, deberá guardar toda la documentación que acredite esta excepción durante 5 años para eventualmente mostrarla al ministerio o a quien sea o a industria, justamente para justificar por qué se ha acogido a esa excepción, ¿vale? El cliente es responsable de notificar al ministerio sobre la puesta en servicio de la paramenta con GWP posterior a la prohibición, ¿vale? Esto es importante entender que la responsabilidad tanto de guardar esa documentación y de notificar recae sobre el cliente, ¿vale? No sobre el fabricante o cualquier otro intermediario en el proceso, ¿vale? Se podrá realizar mantenimiento y reparaciones a los equipos existentes de SF6 siempre que no se realice cambio en el gas o que aumente su GWP. Esto es interesante porque, bueno, si no cambio el gas, es decir, mantengo el SF6, imaginaros que tengo una fuga, ¿no? Del SF6, algo típico, digamos, no típico, no que suceda habitualmente, sino que algo que pueda pasar, ¿no? La fuga del SF6. Bueno, si vuelvo a poner SF6, que es el mismo gas, que tiene el mismo GWP, recordar, 23.500 kilos, pues en principio no he cambiado su volumen, no he cambiado el GWP, no he cambiado el gas, en principio podría acogerme a esta excepción, ¿no? Y la última tiene que ver con la utilización, ¿no? Si me acojo a la excepción de la parte de mantenimiento, bueno, a partir del 2035 me exigirán que ese gas que vuelva a poner, ya sea por un llenado porque se ha habido una fuga o porque tenga que cambiar un interruptor de corte en SF6, imaginaos que pongo en la celda un interruptor nuevo de SF6, ese SF6 a partir del 2035 me exigirán que sea regenerado o reciclado. Ya no podrá ser un SF6, digamos, nuevo, sino que tendrá que ser regenerado o reciclado. Salvo, entre paréntesis, una vez más, otra excepción, casos de urgencia. Evidentemente, si hay una urgencia específica para una instalación, pues se permitirá el uso de ese SF6 en condiciones, digamos, habituales, ¿vale? Se deberá aportar previa solicitud que justifique el uso ante la autoridad competente. Aquí, una vez más, pues esa necesidad, ¿no? O ese deber de dar la documentación adecuada que justifique ese acogimiento a la excepción que tenga lugar, ¿vale? Bueno, pues como veis, la normativa es bastante clara en cuanto a fechas y demás, pero hay una serie de excepciones que han aparecido, digamos, en el tiempo, que la han suavizado de alguna manera y que permiten, bueno, que tengamos casuísticas y en cada caso pues habrá que ser capaz de evaluar lo que se tiene para ver si, bueno, si cabemos en una excepción o no, ¿vale? Por último, y esto tiene que ver también con la parte normativa y solo para el territorio español, ¿vale? Esto rige para el territorio español lo que tiene que ver con el famoso impuesto del SF6, que seguramente habréis escuchado hablar del tema. Esto rige a partir del 1 de enero de este año, ¿vale? Se puso en vigor, sí que es cierto que ya estaba publicado en el BOE en el año 2013, pero se informó el año pasado y entró en vigor este año, 1 de enero del 2024, que básicamente lo que hace es gravar con 100 euros el kilo de SF6, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, es un impuesto que pagan básicamente los fabricantes porque son los que compran el SF6, o sea importándolo o de la manera que sea, y luego lo que hacen es repercutirlo, ¿vale? Y es algo que se ha acordado a nivel AFBEL de todos los fabricantes, es decir, que todos los fabricantes, para no generar una cuestión de descompetitividad, obviamente, repercutimos ese impuesto de 100 euros por kilo de SF6 para cada paramenta. Evidentemente, fabricantes que utilicen aparamenta SHIS, en donde el volumen es decir, las celdas blindadas, en donde el volumen de SF6 pues, es mayor, pues tendrán un impuesto superior al que utilice o el que venda un equipamiento del tipo ICE o aire, como sería el caso este, ¿no? El aislamiento de potencia al aire, que tiene un volumen de SF6 bastante menor, ¿vale? Entonces ahí sí que se dará la diferencia, pero el impuesto es lineal de 100 euros por kilo, ¿vale? Y solamente rige para España, ¿vale? Esto es importante
que lo sepáis también. Bueno, ya abandonamos un poco la parte normativa y nos vamos a algo un poco más divertido, que es el portfolio. Vamos a ver las celdas y demás, ¿vale? Así que lo primero, bueno, pues presentaros aquí la familia ERSET. Hablamos de una familia ERSET porque es la nueva familia que tenemos en Schneider de celdas, tanto secundarias o primarias, que no utilizan SF6, ¿vale? Por eso hablamos de la familia. Y luego tenemos lo que es el prefijo SM, fijaros, ¿no? SM ERSET, RM ERSET, PRENSET, que bueno, que se sale un poco de lo que es la familia, pero también es una celda SF6 free, como la denominamos, y la GM ERSET, ¿vale? Para el segmento de la distribución secundaria, nos centramos en las dos primeras, la SM ERSET, la RM ERSET, que vienen a reemplazar a las viejas y conocidas por todos vosotros, SM6 y RM6, ¿vale? La PRENSET, pues es una celda con una tecnología diferente de aislamiento sólido, que también la vamos a comentar, ¿vale? Aislamiento sólido pantallado y puesto a tierra y corte en vacío. Al final es una celda que teníamos ya hace más de 10 años en la casa, ¿vale? Y es una celda SF6 free al final también, ¿vale? Y luego, por último, dentro de la familia ERSET, la GM ERSET, que no la vamos a comentar hoy, pero bueno, que ya también la tenemos lanzada incluso a nivel europeo, que es una celda de distribución primaria en el segmento SHIS, ¿vale? Es decir, una celda blindada que incluso llegará hasta los 36 kilovoltios, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar en las tres primeras, ¿vale? Con mayor importancia en la SM ERSET porque la tenemos aquí para verla, ¿vale? Pero que, insisto, al final son de segmento de distribución secundaria y yo creo que tienen también más acogida pues, al segmento que os dedicáis vosotros también y demás, ¿vale? Sin más, pues nos vamos a ir a conocerlas, ¿vale? Fijaros, la analogía que hacía recién, ¿no? SM ERSET contra SM6 en sus segmentos de 24 y 36. Sí que es cierto que la ERSET de momento la tenemos en 24, ahora vamos a comentar un poquito ese tema también. Y la RM ERSET sí que en 24 kilovoltios, pues viniendo a reemplazar a la RM6 también en 24 kilovoltios, ¿vale? Si nos centramos en estas dos, ¿vale? La SM ERSET y la RM ERSET, como las más, digamos, más emblemáticas de la distribución secundaria, ¿vale? Para el segmento ICE y SHIS. Bueno, ambas fueron concebidas bajo estos 4 pilares que vemos aquí, ¿no? La parte de sostenibilidad, seguridad, eficiencia y digital. Sostenibilidad, evidentemente, porque no utiliza el SF6, ¿no? Veníamos de una tecnología de utilización de SF6, particularmente en la SM6 el corte, ¿vale? Y en la RM6 también el aislamiento. Bueno, aquí lo hemos eliminado. Vamos a ver por qué lo hemos eliminado. O sea, por qué lo hemos reemplazado, mejor dicho. El por qué lo hemos eliminado es obvio, pero por qué material lo hemos reemplazado, en qué condiciones, para asegurar prestaciones, que al final es una de las cosas que perseguíamos, el objetivo que perseguíamos, ¿vale? Una celda que se ha construido de manera segura también por el hecho de que no solo por la no utilización del gas, como sabéis el SF6 no es tóxico, pero sí lo es al final de vida útil, ¿vale? Que es cuando lo encontramos para lo que es el reciclado y el achatarramiento, ¿no? Porque se ha degradado químicamente, producto de, bueno, de los cortocircuitos que tuvo que interrumpir, que es para lo que fue concebido, ¿vale? Entonces, evidentemente, al final de vida útil, pues lo encontramos en ese estado, ¿vale? Entonces, el hecho de tener una celda que no lo equipa, pues la vuelve más segura también para el personal de operación y mantenimiento, ¿vale? Es una celda más eficiente también, no solo porque hemos mantenido en su totalidad las dimensiones, lo vamos a ver, ¿vale? El ancho, el alto y demás, es una celda que se acopla directamente con la SM6 existente, sino también porque hemos cambiado radicalmente el mando que utilizaba la celda, ¿vale? Es totalmente novedoso, lo tenemos aquí también. Es totalmente novedoso y es único en el mercado, ¿vale? Por los materiales que utiliza, también lo vamos a comentar, ¿vale? Entonces decimos que es una celda que es más eficiente también, ¿vale? Y por último la parte digital, ¿vale? También la vamos a comentar. La digitalización al final, que es una serie de equipamientos que, bueno, que también tenemos por aquí desplegados, ¿vale? Parte de sensórica y demás, pues nos permite hacer cosas, vamos a ver qué cosas, y entre ellas lo que veremos al final, que es la realidad aumentada, ¿vale? Pues sin más vamos a conocer a la SM ERSET en un pequeño vídeo que tenemos aquí y luego también la tenemos aquí detrás. Os presentamos la SM ERSET. Sostenibilidad sin límites. Un auténtico avance en tecnología de corte que usa aire puro para operaciones más ecológicas. Nuevo diseño preparado para el futuro. Fabricado sin gases alternativos
y sin procesos ni costes adicionales de reciclaje. Indudablemente eficiente. El tamaño, las conexiones idénticas a la celda SM6 y la adopción del interruptor de 3 posiciones hacen que la transición al SF6 Free sea muy fácil. Operativa de alto rendimiento. Ofrece una gama completa de funciones para cubrir tus necesidades y proteger mejor tu red. Es el primer interruptor ruptofusible SF6 Free, poderosamente digital. IoT conectado para una mejor supervisión y preparado para el mantenimiento predictivo basado en datos. Seguridad mejorada. Con funcionalidades de control cercano y detección de arco eléctrico incorporadas. Innovación impulsada por aire puro y digital. Vale, pues muchas de las cosas que teníamos ahí que se veían en el vídeo, pues las tenemos aquí hoy, ¿vale? Así que las vamos a ir mostrando también. Bueno, ¿cuál es la tecnología que tiene, no? Hablábamos de sostenibilidad por la eliminación del SF6. Bueno, ¿cómo lo hemos o por qué lo hemos reemplazado, ¿vale? Eso que veis ahí, que es una celda de línea o de interruptor seccionador o de seccionadora en carga, como queráis llamarla, que es justamente la que tenemos aquí atrás, la famosa IM, ¿vale? Pues bueno, si nos metemos dentro del cárter, ¿vale? Es decir, donde se produce la interrupción de ese arco, fijaros, lo que tenemos es aire puro presurizado, es decir, aire ambiente filtrado para quitarle las impurezas e inyectado a presión dentro del cárter, ¿vale? ¿A qué presión? 1,1 bar relativos a 24 kilovoltios, ¿vale? Lo dice ahí. Esto significa 2,1 absoluto, ¿vale? Yo siempre hago la analogía con el neumático de un coche, es menor que la presión del neumático de un coche, ¿vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, que es una presión relativamente aceptable, sobre todo pensando en un equipamiento de media tensión, ¿vale? De 24 kilovoltios. Ahora bien, si tengo un gas, porque al final el aire es un gas, a una presión relativamente aceptable, he mantenido las dimensiones de mi equipamiento, que era uno de los objetivos que perseguía, ¿vale? Y he puesto al final un dieléctrico que desafortunadamente no tiene la capacidad dieléctrica del SF6, de hecho la relación es 3:1. ¿Qué hemos hecho? Vale, pues hemos tenido que inventar esa cámara de derivación que se ve ahí de vacío, que ahora en la próxima slide la vamos a ver con intensidad circulando, que es un poco más demostrativa, que se denomina SVI, de Shunt Vacuum Interrupter. De hecho la hemos patentado, que al final es una cámara de derivación de vacío donde se produce la interrupción de ese arco. Recordar que esto es una celda de seccionadora en carga, es decir, que hablamos de corriente nominal, es un corte de corriente nominal, no de cortocircuito, pero esa interrupción se produce en esa cámara de derivación de vacío. ¿De acuerdo? ¿Qué beneficios tiene esto? Bueno, lo que decíamos al inicio, ¿no? El GWP en este caso es 0. Aquí nosotros no tenemos ninguna ambigüedad en este sentido. Hablamos de aire puro, es decir, el aire ambiente que respiramos, filtrado evidentemente, inyectado a presión, pero hablamos de GWP 0, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que si tendríamos alguna fuga, ¿vale? Algo que no sucede, pero como sabéis la normativa permite hasta un 0,1% de fuga en los equipamientos de media tensión, ¿vale? Si esto sucediera, pues no solo tendríamos la ventaja de no afectar a la seguridad de las personas, por lo que decíamos al inicio, ¿vale? Al personal de operación y mantenimiento, sino que tendríamos adicionalmente el objetivo que buscamos es de no dañar el medio ambiente, ¿vale? No dañar la capa de ozono con esa liberación accidental del SF6, ¿vale? En este caso es aire puro, entonces no tendríamos ningún tipo de problema. Evidentemente, este aire, a diferencia del SF6, no precisa reciclaje al final de su vida útil, ¿vale? Como sabéis, hay que seguir un proceso de reciclaje del SF6 que tiene un coste, que por cierto no es nada despreciable, es bastante elevado. En el caso, dependiendo del tipo de función de tipo de celda, puede ser hasta un 30 o un 40% de valor de reposición del equipo, ¿vale? Entonces, no es un coste despreciable. En este caso sería 0, porque hablamos de aire, ¿vale? Entonces, no utiliza gases fluorados. Insisto una vez más, aquí no tenemos ningún tipo de ambigüedad. Hablamos de aire puro, no tenemos ningún aire, como vemos de otros fabricantes, ¿no? Que están apareciendo, fluoruros de nitrito, aires industriales con mezcla de dióxido de carbono, etc. Nosotros en este sentido hemos sido desde el inicio completamente claros en que nuestra solución está basada en aire puro, ¿vale? Entonces, justamente no
Fíjate lo que dice exento de regulaciones, ¿no? Sabemos que ahora tenemos la regulación que habla de gases fluorados. Bueno, pues el hecho de tener aire pues nos desentiende de manera completa de esto de, ¿no? Justamente de las excepciones de GWP menor a 1000, menor a 1, todo este tipo de cosas. Al ser cero, pues realmente la solución es muy limpia en lo que tiene que ver en lo que respecta a la parte normativa, ¿vale? Pues vamos a ver cómo funciona esta cámara de derivación en esta slide de aquí. Fijaros, ahora nos hemos metido dentro de ese cárter, ¿vale? Que decíamos, que estamos sumergidos en esa atmósfera de aire puro presurizado, ¿vale? Seguimos teniendo un interruptor de 3 posiciones, ¿vale? Eso no ha cambiado. De hecho, ahora vamos a hacer una pequeña maniobra para que lo veáis, ¿vale? Es decir, que seccionador cerrado, abierto, seccionado y puesto a tierra, ¿vale? Las posiciones siguen siendo 3, es decir, que la maniobra, y lo vamos a ver, sigue siendo la misma desde el punto de vista de operaciones. Así que eso es muy interesante. Y fijaros cómo interviene esa cámara de derivación en una maniobra de apertura, ¿vale? Ahora lo vamos a ver con intensidad circulando, que es un poco más representativo. Fijaros, tenemos la intensidad circulando por el circuito principal, ¿vale? Maniobra de apertura, la cámara interviene. Fijaros que ese punto de la cámara es metálico. Ese punto de arriba es metálico, lo que asegura esa continuidad eléctrica, permite que la cámara tome mayor, digamos, protagonismo y sea la encargada de hacer la interrupción del arco en esa cámara de vacío, ¿vale? Entonces, fijaros ahí cómo se produce esa interrupción del arco. Se libera ese pivot que tiene de alguna manera un resorte antagónico que vuelve y deja la cámara preparada para intervenir en la maniobra de cierre. Pero fijaros que en la maniobra de cierre lo hace de una manera mecánica, no eléctrica. Es decir, el punto de contacto es aislante, es epoxi, que es lo que está recubierto la cámara. Así que ahí no hay continuidad eléctrica y es solo una intervención mecánica que tiene la cámara en la maniobra de cierre, ¿vale? Eso significa que el poder de cierre se sigue produciendo en el circuito principal, ¿vale? En las cuchillas principales. Eso nos permitió que la cámara tuviera unas dimensiones aceptables también, ¿no? Y el cárter las tuviera y consecuentemente la celda tuviera las dimensiones aceptables, que era lo que buscábamos, ¿vale? Vale, bien, entonces, aire puro, presurizado, a presión dentro del cárter y corte en derivación en vacío, ¿vale? Esa es la tecnología que tiene la nueva celda. Otro punto que tiene que ver con la seguridad, ¿vale? Ese segundo pilar que decíamos es la capacidad de maniobrarlo de manera remota, y esto nos lo permite la digitalización, que lo vamos a ver después, ¿no? El hecho de que la celda esté digitalizada, esté motorizada y una serie de accesorios nos permiten, entre otras cosas, esta capacidad de maniobrar remota que nosotros denominamos Nervy Field Control, ¿vale? Hasta una distancia de 10 metros, que puede ser muy interesante para algunos centros de transformación, como pueden ser subterráneos, de difícil acceso, en los que, bueno, a través de un móvil o de una tablet puedo hacer un mirror de lo que tengo abajo y soy capaz de interactuar con la celda y abrirla y cerrarla, maniobrarla en una manera remota y consecuentemente más segura también, ¿vale? Vale, el tercer punto, ese tercer pilar hablaba de la eficiencia, ¿vale? Y decíamos, tiene las mismas dimensiones que la celda SM6 actual. De hecho, aquí lo veis en la slide, en el mismo cuadro están conviviendo las dos celdas, ¿no? La nueva SM-ERSET con la SM6, ¿vale? Es decir que tenemos los mismos anchos, las mismas alturas, mismas profundidades, mismos puntos de conexión de cables de potencia, mismos puntos de conexión de las barras, ¿vale? Y esto lo vuelve muy interesante, ¿para qué? Para ampliaciones de centros existentes, pensar ya en la normativa vigente, ¿no? Más allá del año 2026, y reemplazo de celdas dañadas. Imaginaros que tengo un cuadro, yo que sé, de 10 celdas y se me rompe o se me daña la celda de interruptor de transformador que está en el medio, ¿no? El hecho de poder quitarla, poner la nueva celda sin ningún tipo de acople, poder utilizar los mismos cables de potencia sin necesidad de cambiarlos, pues confiere al centro, pues, o a la gama, una versatilidad muy, muy grande, ¿vale? Que era uno de los objetivos que justamente perseguíamos a raíz del parque instalado tan alto que se tiene también de SM6, ¿vale? Bien, y decíamos también la maniobrabilidad. Sí que es cierto que ahora lo vamos a ver en la próxima slide, el mando y la motorización es totalmente diferente y novedosa, pero la maniobrabilidad de la celda sigue siendo la misma, 3 posiciones, ¿vale? Lo cual, a nivel, desde el punto de vista de personal de operación y mantenimiento, pues es muy sencillo, pues si está familiarizado a trabajar con la SM6, que lo haga con la SM-ERSET, porque al final la maniobra es exactamente igual. Simplemente lo que ha cambiado es, como veis aquí, es el elemento de maniobra, ¿vale? La famosa palanca, porque ha cambiado el mando, evidentemente ha cambiado la palanca, pero lo que es la maniobra, y ahora lo vamos a hacer, es exactamente igual.
Esto es una celda, decíamos, de seccionador en carga, una IM. El seccionador en este momento se encuentra abierto y vamos a hacer una pequeña maniobra de cierre, simplemente para que veáis, ¿vale? Ya que la tenemos aquí, pues es interesante. Quitamos lo que sería este tapón de aquí, ¿vale? Con ese enclavamiento intrínseco que tiene la propia celda, ¿vale? Lo que hacemos es colocar el elemento de maniobra, es decir, la palanca, la ponemos en su posición habitual, ¿vale? Y vamos a proceder a hacer la maniobra en este caso, de cierre, ¿vale? Vale, y tenemos cerrada la celda, ¿vale? El seccionador. Podemos volver a su posición habitual, ¿vale? Volvemos a insertar la palanca y vamos a proceder, me toma la cámara bien desde ahí, ¿vale? A una maniobra de apertura, ¿vale? Como veis, es totalmente simple, fácil y realmente muy similar a lo que teníamos en la SM6 en ese sentido, ¿vale? Bien, pues siguiendo un poco con esto de aquí, vamos a poner la tapa, ¿vale? Pues siguiendo con esto de aquí, vamos a ver la motorización, ¿vale? Decíamos, el mando y la motorización sí que ha cambiado por completo. Ahí está, va. Ha cambiado por completo. Y ahora lo vamos a ver en un pequeño vídeo y luego lo mostramos aquí, que también lo tenemos disponible para verlo de cerca en vivo, ¿vale? Vale, pues vamos a ver el mando. Fijaros que ahí se ve, tenemos tres tipos de mando, al igual que teníamos en la gama SM6 y RM6, pero a diferencia de las anteriores, tenemos tres tipos de mando, pero que sirven para las dos gamas, ¿vale? Lo cual, desde el punto de vista de flexibilidad a la hora de repuestos y demás en una instalación, es sumamente importante, ¿vale? Ya no contamos con 6 mandos como teníamos antes, sino con 3, ¿vale? Esto, insisto, desde el punto de vista de repuestos y demás, es súper interesante, ¿vale? Bueno, ¿qué tiene de novedoso este mando? Bueno, es un mando que nosotros denominamos CompoDrive porque está fabricado íntegramente de material composite, ¿vale? Como sabéis, y ahí se veía en el vídeo, el material composite es un material que está altamente extendido en el uso aeronáutico y automotriz, ¿vale? Y realmente una de las, o la más importante bondad que tiene es la rigidez mecánica que presenta, ¿no? Esa robustez que tiene para aguantar, ¿no es cierto? Para resistir. Eso nos ha permitido, entre otras cosas, pues aumentar la endurancia mecánica de este mando. Hemos pasado de 1000 maniobras en la celda de seccionador, la IM, ¿vale? A tener 10.000 maniobras, es decir, que lo hemos multiplicado por 10. Hemos extendido su vida útil teórica, como lo mostraba el vídeo, hemos pasado de 30 años de vida útil teórica a 40 años, es decir, que la hemos extendido un 30 y pico %, ¿vale? Y eso es pura y exclusivamente la utilización de material composite en el mecanismo, ¿vale? Eso nos ha permitido, pues, esa extensión de vida útil que al final también representa una cuestión económica, ¿vale? Tengo más tiempo de vida útil en el equipamiento. Y otra de las ventajas que tiene la utilización insisto, de este material es la reducción de mantenimiento, ¿vale? Desafortunadamente no hay nada libre de mantenimiento en esta vida, ¿vale? Como siempre digo, pero sí que conseguimos una reducción importante en el hecho de que no precisa engrasado, ¿vale? El hecho de utilizar estos materiales, el mando no precisa engrasado, como sabéis, es uno de los puntos críticos del mando, es realmente donde estadísticamente se producen la mayoría de los fallos, ¿vale? Pues el hecho de que no utilice ese engrasado, que venga de alguna manera lubricado de por vida, nos permite esa reducción de mantenimiento y la reducción, evidentemente, de costes asociados a ese mantenimiento, ¿vale? Otro punto importante y novedoso dentro del mando es la motorización. Es una motorización que aquí no la tenemos, ¿vale? Justamente, bueno, aquí es una motorización que denominamos de plug and play. Si lo viéramos en perspectiva, es un cilindro que entra en esta dirección, ¿vale? Y el hecho de que sea precableada y de plug and play nos permite optimizaciones de tiempo muy considerables, ¿vale? Podemos hacer el reemplazo de un motor dañado por otro
tan solo en 5 minutos, ¿vale? Y si os quitando de aquí el motor, si lo hiciéramos aquí dentro, pues sería quitar esta tapa, el motor, volver a tapar, conectarlo a la alimentación del cajón de baja tensión, la alimentación de, digamos, de auxiliar, viene precableado como se puede ver aquí, ¿vale? Directamente al socket y tenemos la motorización en 5 minutos cambiada, ¿vale? Incluso se puede hacer hasta con la celda en servicio, ¿vale? Algo que en general no se hace, evidentemente, ¿vale? Pero bueno, la gama lo permite, ¿vale? Realmente es una simplificación muy, muy grande. Y luego tenemos la posibilidad de hacer el upgrade de un mando manual a un mando motorizado, es decir, hacer el cambio. Eso ya en un poco más de tiempo, evidentemente, porque hay que quitar esta tapa de aquí, el capote este que está aquí, hacer el cambio de mando. Bueno, cablear los contactos auxiliares, aunque vengan precableados como se ve aquí, pero bueno, hay que hacer unos trabajos adicionales y eso nos permite pues hacerlo también con optimizaciones de tiempo muy grandes. Fijaros ahí, hostia, no lo veo, no sé que tengo una marca ahí. Tengo una banda negra en la Se presentación. ve No sé una por qué. banda negra abajo. Bueno, nos permite optimizaciones. Antes se podía tardar hasta 3 horas para hacer este cambio y ahora podemos hacerlo apenas en 40 minutos, ¿vale? O sea que la optimización en tiempo es realmente considerable e insisto, una vez más, la optimización de costes asociada también lo es, ¿vale? Si ahorramos tiempo, pues ahorramos dinero también. Eso es importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la inversión del material, ¿vale? Bien. Si nos vamos a la siguiente slide. No sé por qué no avanza. Ahí va. Vale. Pues en cuanto a lo que tiene que ver con funcionalidades, ¿vale? Pues bueno, sí que es cierto que la gama fue lanzada en diferentes etapas, pero a día de hoy pues tenemos prácticamente todas las funciones lanzadas, ¿vale? Líneas, fusibles, interruptores automáticos, bueno, aquí tenemos la línea, ¿vale? Y la hemos denominado incluso de la misma manera, lo cual es bastante interesante porque facilita la nomenclatura y bueno, la familiarización con la gama, ¿vale? La hemos denominado exactamente igual. Vale, el último pilar que hablaba de la digitalización, el cuarto pilar, pues bueno, aquí lo vemos un poco resumido en esta slide. También es cierto que tenemos aquí una serie de elementos para mostrarlo, ¿vale? Pues la digitalización, bueno, es muy extensa, ¿no? Pero cuando hablamos de digitalización, nosotros en Schneider lo denominamos EcoStruxure, ¿vale? Que es un ecosistema donde conviven productos conectados por un lado, luego en una segunda capa en donde esa información de productos conectados es elevada a una escala o a un nivel, vamos a decir, superior. Y luego un tercer lugar, que es la nube, en donde se hace la parte analítica, ¿no? Y de pensamiento, de elaboración de informes para tomar algunas decisiones, ¿vale? Esto de manera muy resumida, esos 3 niveles. Pero claro, en la parte de productos conectados pueden convivir desde una celda de media tensión, que vamos a ver ahora, un transformador, un cuadro de baja, es decir, infinidad de equipamiento que pueda tener esa instalación, ¿vale? Es un concepto genérico, es una arquitectura, ¿vale? Y en lo que respecta a la parte de celdas de media tensión, pues bueno, nos interesan pues algunas cosas, ¿vale? En este caso son 3 las que vamos a comentar. ¿Por qué nos interesan estas 3? Bueno, porque desde el punto de vista estadístico es donde más fallos se producen, ¿vale? En lo que tiene que ver con la conexión en los puntos donde se conectan los cables, ¿vale? Que se denominan puntos críticos. ¿Por qué son puntos críticos? ¿Vale? Porque ahí se conectan los cables que dependen de un par de aprietes en el momento de instalación, que puede ser o no el que aconseja el fabricante. Son puntos que reciben los esfuerzos electrodinámicos de los cortocircuitos, ¿vale? Por su condición. Y además son puntos, ¿no? Las barras en punta son puntos que acumulan el campo eléctrico, con lo cual son susceptibles de tener este tipo de descargas y de arcos internos, ¿vale? Entonces estos puntos se denominan críticos y es justamente ahí donde vamos con una tecnología que son los sensores estos que justamente tenemos aquí, ¿vale? Que se denominan comercialmente TH110, ¿de acuerdo? Van pegados a las barras y lo que hacen es medir la temperatura en tiempo real, ¿vale? De tal manera que en el nivel más básico de conectividad me puedo parar frente a la celda y con un móvil y una aplicación pues leer la temperatura en tiempo real, ¿de acuerdo? Es decir, que tengo una temperatura una termografía 24/7, que antes lo tenía que hacer a través de las mirillas, ¿no? Con todo el equipamiento y con el mantenimiento programado y demás, pues ahora lo podría hacer con un móvil simplemente frente a la celda y sin sacarla de servicio, ¿vale? Entonces realmente me da una potencia interesante ahí desde el punto de vista de la instalación. Vale, eso denominamos supervisión térmica y viene de serie con la celda. Si hacemos una escalabilidad, ¿vale? Porque esto al final es totalmente escalable, puedo conectar la sensórica que me interese también. Aquí es lo que está desde el punto de vista estadístico, pero me pueden interesar otras, es decir, que es una arquitectura escalable.
tenemos la supervisión medioambiental, que lo que hace es trabajar con un sensor que también tenemos aquí, es el CL, bueno, no sé si está aquí, está pegado, ¿vale? Es el CL110, que se denomina comercialmente, que lo que hace es medir temperatura y humedad en tiempo real del habitáculo. Pensemos que está pensada para una celda ICE, donde la parte de potencia está al aire. Lo que hace es medir estos dos parámetros, con la curva del agua, tiene en tiempo real el punto de rocío, ¿vale? Y eso me da, pues, una información muy interesante desde el punto de vista de las condensaciones que está sufriendo mi celda y, bueno, mi cuadro en general, ¿vale? Completo. Y el tercer punto tiene que ver con el interruptor automático, pues la salud del interruptor automático, ¿vale? Y aquí me interesan dos parámetros, la vida útil, es decir, su endurancia mecánica, es decir, cuántas veces abrió y cerró, pues eso me da una idea del desgaste del mecanismo, ¿vale? Y su endurancia eléctrica, es decir, cuántos cortocircuitos interrumpió, porque eso me da una medida del desgaste de polos, ¿vale? Con esos dos parámetros que son muy importantes desde el punto de vista del interruptor, pues los tengo con información en el relé de protección y soy capaz de volcarlos, pues en este caso, como también se ve aquí, a un HMI local, ¿vale? Es decir, que la arquitectura es completamente escalable en este sentido, ¿vale? Y además es lo que denominamos agnóstica o interoperable, lo que me permite, pues, poner otro tipo de sensórica. Por ejemplo, aquí veis un detector de intrusión, un detector de inundación, para algunos centros específicos puede interesar. Al final lo que tenemos aquí dentro, ¿vale?, que es lo que denominamos en ese nivel el SMD, que es lo que está esquematizado aquí afuera, es una serie de equipamientos, pero hay un cerebro, ¿veis aquí? Un cerebro, un PLC, ¿vale? Esta unidad al final tiene entradas y salidas digitales y me permite, pues, entrar con toda esa sensórica. Evidentemente su número es finito, pero es lo suficientemente grande como para tener esa incorporación de sensórica en este PLC, en este cerebro, ¿de acuerdo? Todo este equipamiento pues iría aquí dentro, ¿no?, en un nivel de conectividad determinado. Vale, decíamos los tres niveles, ¿no? Aquí esta slide lo ejemplifica, local, a pie de equipo, luego estaría el SCADA, ¿no?, el segundo nivel, pues, y luego el remote, el cloud, que básicamente lo que nos permite ahí es el análisis, ¿no?, de cómo está evolucionando mi equipamiento, ¿no? Curvas de temperatura de transformadores, yo que sé, un transformador que en la fase 2 pues esté acusando una elevación de temperatura inusitada a lo largo de los últimos 3 meses, cuando en las otras dos fases no, bueno, podríamos inferir que ahí tenemos un problema. Entonces este nivel de cloud me permite hacer toda esa inteligencia y esa elaboración de informes para tomar decisiones, ¿vale? Anticiparme al fallo. El famoso mantenimiento predictivo, ¿vale? Actuar antes de que ocurra el daño en el equipamiento. Bueno, esa es la bondad de este tercer nivel, ¿no?, del cloud. Vale, por último esta slide de conectividad aquí, ¿vale?, en la que se muestran unos niveles de arquitectura determinados, ¿vale? Esto es una propuesta que nosotros hacemos de niveles de conectividad, pero evidentemente se puede adaptar a las necesidades de cada proyecto y de instalación, ¿vale? Esto se puede trabajar ad hoc, por ejemplo, el nivel Active Plus equipa un HMI local como este, pero a mí puede no interesarme tenerlo, ¿vale?, porque es un centro que no voy nunca y lo tengo monitoreado desde un centro de control remoto, ¿vale? Entonces ahí quizá me interesa tener un gateway para poder irme a ese centro de control, ¿vale? Es decir que estos niveles de arquitectura que nosotros proponemos son completamente modificables y se pueden hacer ad hoc de acuerdo a cada necesidad de proyecto, ¿de acuerdo? Bueno, ficha técnica de la celda, no voy a entrar demasiado en detalles aquí, pero es una celda que llega hasta el límite de la distribución secundaria, que son los 1250 amperios y 25 kiloamperios de corte, ¿vale? El resto de características son similares a las de la SM6, con la salvedad del arco interno, ¿vale? Es una celda que equipa arco interno de serie, es decir, el refuerzo de las chapas laterales, ¿vale? Que tiene que ver con una cuestión de seguridad del personal de operación y mantenimiento. Bueno, esta es una celda que lo equipa de serie, ¿vale? Y las maniobrabilidades, ¿no?, las 10.000 operaciones que decíamos en el seccionador en carga y las de operaciones del interruptor automático. Aquí nos hemos centrado mucho en hablar en interruptor en carga, ¿vale? Pero evidentemente también el interruptor automático, ¿vale?, de la celda de M1, pues también es en vacío, ¿vale?, para ser consecuentes con la eliminación del SF6, ¿vale? Hablamos siempre de corte en vacío. Vale, y por último, bueno, esta slide resume un poco las bondades que tiene la gama, ¿no?, SM-AirSeT en pocas palabras, y ya lo hemos ido comentando a lo largo de la presentación. Y ahora nos vamos a ir a la RM-AirSeT, ¿vale?, que vamos un poquito, bueno, habitual en mí, ir justo con el tiempo, ¿vale? Vamos a ver un pequeño vídeo con la RM-AirSeT, que no la tenemos aquí. Os presentamos la RM-AirSeT, la nueva celda RMU aislada en gas libre de SF6, diseñada para mejorar la seguridad y la sostenibilidad.
está impulsada por aire puro. Con corte en vacío por derivación y sin reciclaje de gas. Y un menor coste total para la propiedad. Ofrece la máxima flexibilidad en un formato compacto, con una gran resistencia al arco interno y un mantenimiento optimizado, con componentes aislados herméticamente para resistir en entornos exigentes. Construida con materiales de composite de alta tecnología para soportar hasta 10.000 operaciones con una vida útil de 40 años. Liderando la transición energética, con motorización plug and play y conectividad escalable. Con funciones digitales que se integran fácilmente, desde la mera supervisión hasta funciones para redes inteligentes. Innovadora, pero familiar. Con el mismo interruptor de 3 posiciones y formato compacto. Avanza hacia una red descarbonizada y preparada para el futuro. Con RM AirSeT, impulsada por aire y digital. Vale, pues esta es la celda en el segmento de distribución secundaria de tipo SIS, blindada. No me voy a detener aquí demasiado porque ya lo hemos visto, la tecnología es exactamente igual a la celda SM AirSeT, es decir, aire puro presurizado, ¿vale? Sí que es cierto que aquí, al ser una celda blindada, pues la presión es un poquito superior, hablamos de 1,5 más relativo, recordar que la anterior era 1,1, es decir, 2,5 absolutos, que sigue siendo una presión bastante aceptable para un equipamiento de media tensión, ¿de acuerdo? Entonces esto es exactamente igual que el anterior, sin GWP, 0 porque es el aire, ¿vale? Sin coste de reciclaje al final de vida útil, ¿vale? Esta slide viene a ejemplificar un poco, la construcción o la concepción que tuvo la gama, ¿vale? Que en parte o nace desde la RM6 y la FBX, que era una antigua celda que teníamos, ¿vale? Es decir que el equipamiento aislado al aire y también corte en vacío, ¿vale? Una vez más. Un poco aquí la tecnología de maniobrabilidad, exactamente igual lo que es el seccionador en carga para la celda IM o rupto fusible QM, que también lo equipa, pues 3 maniobras exactamente igual como hemos visto en el caso de la SM AirSeT, ¿de acuerdo? Y aquí esta slide muestra un poco la parte de conexión, cómo son la conexión, ¿no? Aparte, en la parte de abajo de los cables en todas sus formas. Evidentemente es una celda que es IP67, ¿vale? Por el hecho de ser blindada, a diferencia de la SM AirSeT que es IP3X, ¿vale? La RM AirSeT pues es 67 por el hecho de que es una celda completamente blindada y lo que la hace particularmente interesante en los entornos un poco más inhóspitos, ¿no? Cerca del mar, industrias más pesadas como cementeras o de metal y demás, ¿no? Entonces, pues ese grado de protección al final es de normativa, lo tienen que asegurar a nivel normativo, ¿vale? Esta slide sí que es interesante, quiero que la veáis un poquito por el hecho de que, evidentemente, no hemos podido hacer tanta magia aquí y al final, al ser una celda blindada que tiene un aire puro que dieléctricamente no es como el SFC, ya lo hemos comentado, pues al final la celda ha cogido un volumen un poco más grande que lo que era nuestra RM6, que es una celda muy bajita, muy compacta, ¿no? Bueno, fijaros aquí las medidas, pues una celda casi de 2,1 m con el cajón de baja tensión, ¿no es cierto? Es decir, que ya estamos hablando en torno a medidas como la SM AirSeT, ¿vale? Es decir, que es una celda, a pesar de que es modular y compacta extensible, mismas funcionalidades que la RM6, a nivel volumen y espacio es una celda más grande, ¿vale? Y esto es pura y exclusivamente por el hecho de la tecnología que utiliza, ¿vale? Evidentemente nadie puede negar que el SF6 desde el punto de vista dieléctrico es muy bueno, ¿vale? Entonces, bueno, las dimensiones son un poquito más grandes, pero siguen siendo estrechitas, siguen siendo compactas, ¿vale? Pero sí que son un poco más altas, ¿vale? Este es un poco el resumen de la tecnología que puede equipar, ¿vale? Ahí veis los captadores de lo que son los famosos VPIs, detectores de presencia de tensión, ¿vale? Para saber si la celda está en tensión o no. Los relés VIP, en este caso los VIP, la gama PIP 400, ¿vale? También tenéis los que veis aquí, el relé P3, el P5, cualquiera de ellos se puede equipar ahí. Los sensores de corriente, los LPVTs, es decir, todo el equipamiento que también utiliza la RM6 actual, pues se puede equipar aquí sin ningún tipo de problemas en la RM AirSeT, ¿vale? Ficha técnica de la gama, ¿vale? Simplemente resumen, es una celda que llega hasta los 24 kilovoltios, igual que la RM6, y hasta los 630 y 20 kiloamperios, que al final, para el nivel de compañías, es totalmente adecuada y no hay ningún tipo de problema, que al final es el segmento que más acogida tiene esta gama, ¿no? El segmento de compañías.
Bueno, resumen de la gama y de propuesta de valor. Ya lo hemos comentado un poco lo que equipa la propia celda, ¿vale? Y por último, nos vamos a lo que es la Prenset, ¿vale? Esta es una celda que la he querido poner aquí. Ya la tenía, os decía al inicio, hace más de 10 años, ¿vale? En la casa. Y es una celda SF6 Free por el hecho de que utiliza tecnología que se denomina 2SIS, es decir, esto que está aquí, sistemas en inglés, ¿no? Sistema sólido de aislamiento pantallado y puesto a tierra, ¿vale? Con corte en vacío. Entonces, al final, pues no utiliza SF6, es una celda SF6 free y entra perfectamente en el portfolio este de gamas libres de hexafluoruro, ¿vale? Por eso he querido mostrarla aquí. Ahora vamos a ver un poco sus características técnicas, ¿vale? Sobre la ficha del final, que es lo más interesante, ¿vale? Pero bueno, pensar que es una pantalla, decíamos, es un equipamiento de aislamiento sólido, totalmente apantallado. ¿Qué significa? Bueno, pues lo que se ve aquí en esta slide, ¿no? La parte de líneas de campo, fijaros que la fuga a través del cárter pues está contenida por el hecho de la tecnología que tiene, ¿vale? En otro caso, pues saldría como se ve en la imagen de la derecha, ¿vale? Esta es una de las cualidades que tiene esta tecnología. La otra es que está totalmente puesto a tierra, lo decíamos recién. ¿Y esto qué significa? Fijaros que las partes en tensión están completamente aisladas y tapadas. Fijaros, hasta los puntos, las barras están hasta enfundadas, como se ve ahí, ¿no? Y tienen hasta estas tapas de silicona que se ven ahí, ¿no? Estos tapones de silicona que aíslan las partes en tensión, las partes metálicas. Es decir, que es hasta una celda accidentalmente, o sea, tocable accidentalmente, ¿vale? A nadie se le va a ocurrir tocar una celda en tensión de manera intencional, pero sí que es cierto que de manera accidental, y hay un montón de accidentes que han ocurrido alrededor del mundo, ¿no? Accidentalmente tocar una celda, pues genera este problema y bueno, el hecho de esta celda que se pueda tocar porque está aislada, pues la vuelve interesante desde el punto de vista de la seguridad, ¿vale? Bien, y por último esta slide que muestra, resume un poco las características técnicas. Es una celda que es muy potente. Su única limitación es la tensión de aislamiento, ¿vale? Hablamos de una tensión de aislamiento de 17 kilovoltios, que para lo que es el mercado español, pues está muy limitada, hasta los 15 actualmente, ¿vale? Entonces sí que es cierto que es una celda muy potente, pero que tiene aplicaciones un poco más limitadas simplemente por la red a la que se puede conectar, que es hasta 15 kilovoltios, ¿de acuerdo? Esto la hace muy buena, por ejemplo, para los centros de procesamiento de datos. No solo porque la tensión que se utiliza generalmente es esa, sino porque es una celda completamente estrecha. Fijaros aquí las dimensiones. Ancho 375 x 630 y 750 x 1250. Todas las celdas. El interruptor automático es hasta de 375 en el caso de 630. Es decir, que es la mitad que una SM6 o una SMRset. Es una celda súper compacta. Claro, en los CPDs donde hay un tren de celdas muy, muy grande, la vuelve muy interesante desde ese punto de vista, ¿vale? O sea que es una celda muy, muy compacta. Tiene 630, 1250 y 25 kiloamperios en 3 segundos, no uno como estas de aquí, ¿vale? O sea que llega hasta el límite de la distribución secundaria. Es una celda que equipa arco interno de serie en su gama full, AFLR, 25 kiloamperios, es decir, el tope de gama del arco interno, ¿vale? Corte en vacío, lo habíamos dicho. Tiene, bueno, las funciones habituales, línea, automático, medida, remonte, medición de tensión de barras, todas las funciones están disponibles. Es una celda que es sumergible, o sea que es resistente al agua. De hecho, tenemos un vídeo en un ensayo que se hizo en China que se la sumerge durante 96 horas en una piscina y la celda sigue, o sea, conectada, con la celda conectada, o sea que es una celda que es sumergible, es súper interesante. Tiene resistencia sísmica bajo la IS que está ahí. Esto la vuelve muy interesante en algunos, no aquí en Europa, porque afortunadamente no tenemos de momento esta problemática, pero en latitudes como Sudamérica y demás, pues la vuelve muy interesante por los criterios de sismicidad que tiene, a diferencia de estas que no cumplen criterios de sismicidad, ¿vale? Las dimensiones lo habíamos comentado y las operaciones, pues bueno, menos 25 y 40 grados de operación, que eso es igual que estas de aquí, pero hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar, cuando estas son hasta 1.000 solamente, ¿vale? Es decir, que es una celda muy potente, muy robusta en cuanto a cualidades. Su único hándicap, diría yo, es la tensión de aislamiento, desafortunadamente, ¿vale? Pero bueno, para algunas aplicaciones particulares puede ser interesante, por eso quería comentárosla, porque al final también es una celda SF6 free, ¿vale? Vale, pues hasta aquí he llegado. La idea es ahora pues hacer un poquito de la parte que habíamos prometido al inicio, que era la realidad aumentada, para hacer algo diferente de lo que hacemos, ¿vale? Yo creo que esto es muy, muy interesante, muy chulo, así que vamos a conectarnos aquí con la celda. Le doy, ¿no? Vale.
Bueno, fijaros aquí, pues estamos en el entorno, evidentemente, que estábamos hace un momento, ¿no? Yo estaba parado aquí, evidentemente, ¿vale? Aquí tenemos el motor, panel, la celda propiamente dicha, el panel que estuvimos comentando recién con el CMD. Y lo que hacemos aquí, con este QR grande que está en esta parte, es hacer un primer scan de la propia celda, ¿vale? Y fijaros ya lo que me dice automáticamente, ¿no? Salga inmediatamente de la zona. ¿Por qué? Estoy zona de riesgo y me la limita. Primero con rojo, evidentemente, porque estoy pegado a la propia celda, y luego, ¿vale? Una segunda zona de seguridad en la que, bueno, a partir de la cual, digamos, me podría poner para operarla, ¿vale? Entonces, estos carteles que me salen aquí, pues me van advirtiendo de esta situación, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿qué vemos aquí? Estos llaman puntos de interés, estos que veis aquí, ¿vale? Puede haber muchos otros, son totalmente, como imaginaréis, configurables, ¿vale? Aquí vamos a ver algunos. Fijaros aquí, podemos abrir y cerrar el cajón de baja, ¿vale? Esto es lo que nos encontraríamos dentro del equipamiento. Esto, fijaros que es interesante desde el punto de vista, no solo estando frente de la celda, si no puedo acceder a ella, sino desde el punto remoto, ¿no? Fijaros la versatilidad que me da esta realidad aumentada. Segundo, puedo ver el breaker status, ¿vale? En este caso es una celda, esto es un demo, evidentemente, es una celda de línea, pero yo podría tener aquí una celda de interruptor automático, entonces podría ver el breaker status, es decir, la situación en la que se encuentra, abierto y cerrado, y el trip cause, es decir, qué causa de apertura, o por qué abrió, ¿no? En este caso 49T, que sería la sobrecarga de transformador, ¿vale? Pero podría enterarme de por qué, podría haber sido una sobrecorriente direccional o lo que sea, ¿vale? Aquí me diría, esta es información que recopila al final del relé de protección, ni más ni menos, pero podría enterarme su causa de apertura, ¿vale? En segundo lugar, podría ver las intensidades circulando en este momento. Aquí, una vez más, pues están poniendo 560 amperios, ¿vale? Esto es un demo, status close. Me va dando toda esa información, ¿vale? Ahora vamos a ir al esquema unifilar un momento. Y luego también lo mismo de tensión, ¿no? Entonces yo puedo ver aquí los parámetros, evidentemente, si la celda está en servicio, si está en la tensión adecuada a la que tiene que estar y demás, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ir a la posibilidad de ir al Go to LSD, que es el Single Light Diagram, es decir, el esquema unifilar. Imaginaros que estoy frente a la celda y lo de siempre, ¿no? Uy, ¿dónde están los esquemas unifilares de la instalación y tal? Bueno, lo podría tener embebido dentro de ese QR y fijaros, me voy con esta distancia aquí y por eso hablamos de esta realidad aumentada, ¿no? En el propio espacio se genera ese esquema unifilar de la instalación. Evidentemente este esquema está truqueado, ¿vale? Pero sería el de la instalación el que tendríamos aquí. Y podríamos ver en cada equipamiento, ahí estamos parados sobre una de las celdas, pero podríamos pararnos sobre cualquier otra celda de la propia instalación de nuestro esquema, ¿no? Y la situación sería exactamente la misma. Veríamos el estado y las particularidades de esa celda. Es decir, que con el esquema volvemos y vemos cada una de las celdas y su situación, ¿vale? Y por último tenemos aquí esta parte de, bueno, el go to, salimos del esquema, ¿vale? Esta parte de aquí, ahí. Aquí tenemos ahora aquí tengo que, ¿cómo era que volvía esto? Bueno, ahí está, vale. Vale, pues aquí tenemos una serie de cosas más. Otro punto de interés lo que me muestra es, por ejemplo, el catálogo. Esto nos direccionaría a la web, ¿vale? Para ver el catálogo de la celda, que puede ser interesante también. Instalación y puesta en marcha, ¿vale? Operación y mantenimiento, es decir, todos los manuales que típicamente a veces nos volvemos locos por encontrar en la instalación, pues aquí los tendría de una manera totalmente accesible e incluso podría documentar las intervenciones que le hago al equipamiento. Esto también es muy potente y muy interesante desde el punto de vista de la instalación, ¿vale? Y otra cosa que les quería mostrar aquí es pues esta parte de ejecutar el procedimiento de aislar el seccionador, ¿vale? Vamos a ejecutar una maniobra. ¿Qué significa esto? Bueno, pues esto es muy interesante para que me guíen. Imaginaros que estoy en la instalación, frente a la celda, y no tengo los conocimientos suficientes o cualquier otra cosa para poder maniobrar esta celda. Entonces, para mí el soporte técnico, ya sea de Schneider o de mi propia empresa, pues podría guiarme de manera remota en esta maniobra de apertura o de cierre, de lo que sea, de esta celda, ¿vale? Básicamente siguiendo los pasos que veis aquí en la pantalla, ¿vale? Entonces me guía, fijaros, me dice retire el tapón del mando. Bueno, aquí tendría que hacer la situación, ¿no? La persona tendría que retirar ese tapón. Me dice que inserte la palanca, ¿vale? Me dice dónde tengo que insertarla, ¿de acuerdo? Me dice que me ponga
a la distancia que me tenga que poner, ¿vale? Que abra el circuito de aislamiento girando en sentido antihorario. Evidentemente todo este texto es configurable, ¿vale? Esto se puede customizar y todo. Aquí lo hemos hecho a los fines didácticos para mostrar el demo, ¿vale? Pero esto se puede configurar. Dice, abra el circuito de aislamiento girando en sentido antihorario, que es como se realiza la maniobra de apertura, ¿vale? Y retire la palanca e insértela en el seccionador de puesta a tierra. Es decir, una vez que he abierto, pues ya me vengo, me muestra justamente, fijaros ahí, dónde está el seccionador de puesta a tierra, para repetir la maniobra y gire en sentido anterior la palanca y ponga a tierra la celda. Es decir, que de manera remota me ha guiado completamente en un proceso de apertura y de puesta a tierra de mi celda, ¿vale? Y esto es gracias a pues bueno, a la realidad aumentada y a la digitalización de la celda que me permite pues, hacer esto e interactuar con la celda ya de manera remota y no tocándola, ¿no? Vale, pues esto es un poco lo que quería mostraros. Hasta aquí, la parte de realidad aumentada, ¿vale? Yo creo que lo hemos encajado en tiempo y todo, ¿vale? Y pues bueno, ahora finalmente abrimos el turno de preguntas y respuestas. Que podéis comentar o preguntar si ha quedado alguna duda, parte de normalización, que a veces tiene su cierta complejidad, la parte del equipamiento también, la tecnología, ¿vale? Las distintas gamas de productos y demás. Pues sí, Matías, muchísimas gracias por toda tu presentación, que yo creo que la verdad ha sido muy, muy interesante sobre un tema además que es realmente innovador y que es realmente de actualidad, ¿no? Con todo lo que has comentado al inicio con el tema de la normativa. Y la verdad que ha sido muy diferente, vamos, yo estoy convencido de que los espectadores, vamos, yo he estado mirando y se ha quedado casi todo el mundo, o sea, no ha habido prácticamente, ya alguno habrá puesto que nos ha enviado un correo de hoy, al final me tengo que ir antes y tal, pero que la verdad que yo creo que ha sido muy, muy interesante y bueno, pues enhorabuena en ese sentido porque Bueno, gracias. Sí, esta vez le nos ha queríamos dar gustado un toque mucho. diferente, teniendo la celda aquí y poder mostrar un poco esto que mostramos en las presentaciones, que muchas veces para que no se quede ahí, pues poder verla, poder que veáis que esto que contamos, pues es verdad, ¿no? Que la podemos tocar, que la podemos maniobrar, que existe, que es de determinada forma. Yo creo que es bastante más chulo de ver y, bueno, aprovechando que lo teníamos, pues lo hemos querido hacer así este año, ¿vale? Genial, pues muchas gracias. Tenemos 6 preguntas. No va a dar tiempo a hacer más que estas 6 porque la verdad que como ha sido tan Sí, innovador y sí, tan sí. Bueno, yo, interactivo en este sentido, nos hemos alargado si no un me paso del poquitillo. tiempo, no Mira, aquí sería te yo, están ¿sabes? dando también la enhorabuena, ¿vale? Por el chat y demás. O sea que nos sumamos efectivamente a esa enhorabuena. Ya digo, creo que ha sido muy interactivo, muy innovador y muy diferente, pero es verdad que en ese sentido, como que nos hemos ido un pelín en el tiempo, entonces tenemos 6 preguntas, vamos a hacer Vale, solo vale. esas 6, ¿vale? Si tenéis cualquier otra pregunta que no sea cualquiera de estas 6, no os preocupéis, nos las podéis mandar a través del correo electrónico a cogiti@cogiti.es y nosotros os las resolvemos, ¿vale? Vamos con las preguntillas. Bueno, la primera de ellas yo le había estado echando un vistacillo. Yo creo que ha quedado más o menos respondida al principio de la charla y quizá ha sido muy, muy, muy al principio, pero igual quizá quieras añadir algo, ¿vale? La pregunta es de asistente anónimo y nos dice, buenos días. Entendemos que la fecha de enero de 2026 es fecha de puesta en marcha. En instalaciones que ya operan con SF6, ¿hay algún tipo de normativa que exija cambiar la tecnología? ¿Hay fechas topes al respecto en tal caso? Yo creo que más o menos lo he respondido, pero no sé si quieres añadir algo más. No, la normativa evidentemente no es ni retroactiva ni va a exigir un cambio del equipamiento que existe y funciona, ¿vale? Lo que va a haber es una exigencia, evidentemente, para la puesta en servicio, puesta en marcha, que hay que ver también ese concepto, cómo se aterriza. Lo decía al inicio, ¿no? El Ministerio tendrá que ver y decir qué entiende o qué entenderá por puesta en marcha, ¿vale? Ya lo han hecho países como Francia y Alemania, lo han hecho, ¿vale? Entonces eso es algo que se tendrá que aterrizar en local. Pero vale, una vez digamos, se aterrice ese concepto de lo que significa la puesta en marcha, lo que se va a exigir es que no se ponga equipamiento nuevo en esas condiciones. Evidentemente, el equipamiento anterior y que funciona, pues no se tocará, porque imaginaros que el parque instalado es muy extenso y hacerlo sería, además de una locura, es impracticable, ¿vale? No se puede hacer una cosa así. Entonces se irá reemplazando a medida que se vaya dañando lo que sea, y lo que sí existirán, y lo hemos comentado, son las excepciones, ¿no? Me iré acogiendo a excepciones de reemplazo, de ampliaciones y demás en función de las particularidades que tenga cada instalación y demás, y lo que me permita justamente esa normativa, ¿vale? Pero una normativa como tal de quitar el equipamiento existente no existe ni existirá, creo yo, vamos. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Matías, por tu respuesta. J. López nos dice, buenos días, ¿tenéis ya las homologaciones con las compañías distribuidoras?
Si tenemos ya las homologaciones, Con las compañías distribuidoras. estamos trabajando en ellos, ¿vale? Hablábamos de la RMRSET y la RMRSET al final es la que tendrá la acogida, porque el otro es abonado, esto más abonado, ¿no? La acogida en la parte de lo que son compañías eléctricas, ¿vale? Ya estamos trabajando con Iberdrola, con Naturgy y con RDS, que son las tres más importantes, digamos, bueno, en él también, en la parte de homologar lo que es la tecnología, más con la RM, ya la habíamos presentado hasta también, pero más con la RMRSET actualmente, aunque la tecnología es igual, ¿no? Es aire puro presurizado, pero estamos trabajando con ellos en la homologación justamente para llegar con éxito al año 2026 para todo este equipamiento, sobre todo si de la RMRSET. Así que estamos en ese proceso, sí. Muy buena pregunta, muy buena observación. Mira, pues muchísimas gracias, J. López, por tu pregunta. Asistente anónimo nos dice, ¿estas nuevas celdas SF6 Free estarán implantadas en el programa de diseño de CTS SysTet de Schneider Electric o habrá nuevo programa? Bueno, el SysTet es un programa que tenemos, bueno, como sabéis seguramente, es un programa que hemos discontinuado, por decirlo de alguna manera. Somos conscientes de que todavía se utiliza por ahí, pero al final como grupo hemos decidido dejar de utilizarlo. Nos hemos ido a herramientas más corporativas como es el EcoStruxure Specification y demás, ¿vale? Sí que estamos intentando trabajar nuevamente en esa herramienta para volver a lanzarla, bueno, en conjunto con otra herramienta más corporativa y demás, pero que vuelva a tener un poco las mismas prestaciones que tenía en el pasado. Con lo cual, volviendo a la pregunta, en el SysTet hoy como tal, por lo que he dicho, no lo tenemos, pero lo tendremos en este nuevo que estamos trabajando, y en el Construction Specification, que sí que está vigente, pues también lo tenemos, ¿vale? De hecho, es la única gama, la SMRSET, la que tenemos realmente. Hemos quitado la SM6 porque al final lo que hacemos es trabajar, bueno, estamos trabajando mucho en fomentar esta gama, ¿no es cierto? Entonces, en el Construction Specification solamente encontraréis esta y bueno, la RM6, que también cambiará a la RMRSET, que son al final las dos que queremos promocionar con más potencia, ¿vale? Perfecto, pues muchísimas gracias, Matías, por tu respuesta. Federico Saez nos dice, ¿la celda SM AirSet se mantiene la opción del mando motorizado CI2 actual, que actúa más rápidamente? Sí, correcto, tendrá las tres. Simplemente que cambiará la denominación. En lugar de ser CI2, se denominará CD2. Es CDT, CD1 y CD2. Y ambos con las mismas prestaciones, ¿no? El CDT es para el manual y el motorizado más básico. Luego está el CD1, que equipa una bobina de apertura, y el CD2, que es el más rápido, el más completo, con bobina de apertura y cierre. El concepto es el mismo, simplemente que cambia la nomenclatura. Pero sí que tendrá ese escalamiento bueno, en función de las prestaciones que se persigan, ¿no? Tendrá los tres tipos de mecanismos, correcto. Perfecto. Y lo que dije en un inicio, perdón, lo que dije también de que es transversal a las dos gamas, y esto es sumamente importante, ¿vale? Porque nos permitirá esa flexibilidad de repuestos en las instalaciones por el hecho de tener solamente 3 modelos para las dos gamas de productos, ¿vale? Genial, pues muchísimas gracias, Matías, por tu pregunta. Pelayo nos dice, ¿se está trabajando en celdas con doble barra para pequeñas subestaciones de hasta 24 kilovatios? Si es así, ¿cuándo podrían estar disponibles? No, lo que es doble barra en 24 de momento no se está trabajando. Se está trabajando ahora 24, evidentemente, que lo tenemos lanzado. Ahora los próximos pasos son ponernos con el 36, ¿vale? Que ya estamos en proceso, y luego estará más la parte de alta tensión, 52 y demás, que al final está un poco también alineado con lo que es las fechas de previsión, evidentemente, ¿vale? Pero yo creo que la parte de doble barras también estará más ligada más a las 52, 45 kilovoltios para arriba, ¿vale? En 24 no es muy habitual, o son contados los casos en los que se utiliza ese tipo de equipamiento, y desarrollar una tecnología para esos contados casos, pues es un poco complejo, ¿vale? No está en el roadmap de momento hacerlo para esos niveles de tensiones. Genial, pues muchísimas gracias de nuevo, Matías, por tu respuesta. Federico Sáez nos dice, ¿se mantienen los precios en comparación con la SM6 actual? Bueno, tenía que caer esta pregunta, ya la esperaba. De hecho, esperaba que la hicieran, ¿vale? No se mantienen, ¿vale? ¿Y por qué no se mantienen? Bueno, hemos ido hablando a lo largo de la presentación del hecho de que
bueno, la nueva tecnología que equipa la celda, evidentemente, eso tiene un coste, ¿no? El hecho de que no utilices F6 y utilice aire, esos costes de reciclaje asociados al final de vida útil, pues no existen, ¿vale? El hecho de equipar la nueva motorización, que es una motorización que me da más vida útil, más maniobras y demás, eso también repercute en lo que es bueno, la durabilidad del equipamiento, ¿no? Imaginaros que desde el punto de vista teórico, a los 30 años yo tendría que cambiar mi celda cuando esta aguanta 40. ¿Vale? Tendría que a esos 30 años volver a hacer la inversión inicial de mi equipamiento nuevo, ¿no? Todos esos son pequeños ahorros, incluso el hecho de no tener engrasado, decíamos, los tiempos de implementación para cambiar un motor y demás, todos esos son pequeños ahorros, ¿no? que voy haciendo que me permiten justamente, si los miro desde el punto de vista de evaluación de inversión, que es al final como lo ven los usuarios finales y demás, los propietarios de la instalación, pues resulta más favorable y más interesante instalar este equipamiento, ¿no? La diferencia de precio nosotros la hemos fijado actualmente en un 20% por encima de la gama SM6, es decir, que es de su gama homóloga, pues una IM contra una IM, un automático contra un automático, estamos hablando de un 20% superior, ¿vale? Y está justificado por estos pequeños ahorros que vamos haciendo a lo largo de la vida útil en cuanto a todo, a la explotación y el mantenimiento, ¿vale? Y la inversión inicial incluso del equipamiento. Genial. Pues muchísimas gracias, Matías, por tu respuesta. Y ya por último, asistente anónimo nos dice, hola, de cara a evitar errores operativos con estas celdas, ¿se contempla la posibilidad de no permitir enclavar la maniobra de puesta a tierra en caso de que haya presencia de tensión, detectores capacitativos? Gracias. ¿Cómo? Perdona. Si se puede. Sí, te repito la pregunta, que Sí, es un poco quizá más compleja. Hola, de cara a evitar errores operativos con estas celdas, ¿se contempla la posibilidad de no permitir, entre paréntesis, enclavar la maniobra de puesta a tierra en caso que haya presencia de tensión, detectores capacitativos? Entiendo que sí, eso va claro. entre paréntesis otra vez. Gracias. Todo lo que tiene que ver con los enclavamientos, evidentemente siguen siendo iguales a su antecesora. Es decir, desde el punto de vista de los clavamientos intrínsecos, es en principio a lo que entiendo que se referiría la pregunta, es decir, Ujú. no poder poner a tierra la celda cuando se encuentra cerrada, ¿vale? Solamente cuando está abierta. Esto sí que se permitirá porque son enclavamientos intrínsecos de la celda y eso lo tiene que cumplir cualquier equipamiento de media tensión, independientemente de la tecnología que tenga, ¿vale? Y luego estarán los enclavamientos, al igual que en las gamas antecesoras, en las M6 y demás, los enclavamientos con otros equipamientos, ¿vale? Con el transformador, con el cuadro de baja o con otra celda, ¿de acuerdo? Entonces, eso sigue siendo exactamente igual. Incluso son los mismos enclavamientos, tienen otra nomenclatura, pero desde el punto de vista de la tipología y de la maniobra que hace cada uno, vale, parta ahí. La maniobra que hace cada uno es exactamente igual, ¿de acuerdo? No hay ninguna diferencia en ese sentido. Genial. Pues Incluso muchísimas gracias. la pregunta no me la han hecho, pero también la celda aquí, esto no porque es un demo, ¿vale? Pero la celda equipará también el manómetro, ¿vale? Sabéis que el manómetro es algo que se pide de serie por normativa en el mercado español, ¿vale? Al final tenemos un gas, no es SF6, pero es aire, es un gas, está a presión. Entonces, evidentemente, necesitamos un manómetro para un indicador visual de ver en qué situación se encuentra, en qué presión se encuentra ese gas. Y evidentemente, si hay una despresurización por el motivo que sea, pues la celda quedará inutilizable, ¿de acuerdo? Y eso lo podré ver de manera visual en ese manómetro que vendrá equipado de serie, ¿vale? Porque es una obligatoriedad, al igual que los enclavamientos. Todo eso, o los VPIs, detector de presencia de tensión, todo eso que es obligatorio y de seguridad sigue estando, ¿vale? Genial, pues muchísimas gracias, Matías. Y nos queda simplemente una última pregunta, ¿vale? Que nos dice José Aguilar. ¿Se puede hacer maniobra manual con mando motor? Y que si fuera así, ¿cómo? Maniobra manual y comando motor, sí. Sí, porque al final el motor me permite la utilización, igual que en la SM6, ¿no? Me permite la apertura, ¿no? Desde la botonera y, bueno, la carga de muelles y luego volver a cerrar, ¿vale? Pero también podría hacerlo en caso de que, imaginaros que no funcionara el motor o que se haya averiado en ese momento particular, pues me permitirá, quitando la tapa esta de aquí, ¿vale? Hacer esa maniobra, ¿vale? De hecho, esta es una celda motorizada y la hemos accionado manualmente. Lo que pasa es que no está alimentada, no tiene alimentación auxiliar, entonces no podemos hacer la maniobra de motor, ¿vale? Pero es una celda motorizada, esta que está aquí. De hecho, aquí están los pulsadores, ¿vale? Y la hemos accionado a lo largo de la presentación de manera manual, ¿vale? Entonces, se permiten las dos cosas, ¿de acuerdo? Genial. Pues nada, muchísimas gracias. No hay ninguna pregunta más. Bueno,
Acaba de entrar una, pero es lo que hemos comentado, que ya estaríamos hoy un poco fuera de hora y bueno, es sobre un avance sobre las celdas de distribución primaria de SF6. Yo creo que eso igual sería para casi no para otro webinar, entonces lo vamos a dejar por Vale. aquí. Sí que es verdad que, como hemos comentado antes, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier cosa que no os haya quedado clara y que queráis plantear, la podéis hacer a través del correo de cogiti@cogiti.es. Nosotros se la vamos a enviar directamente a Matías para que pueda directamente él resolveros la consulta. Y por supuesto, todos los que en el cuestionario a la hora de inscribiros hayáis marcado que queréis ser contactados o queréis recibir información directamente en vuestro correo, como en anteriores ocasiones la vais a recibir. Además de todo esto, como está poniendo Xavi por el chat adelantándose, os vamos a enviar la presentación, ¿vale? La presentación PowerPoint os la vamos a enviar junto con el vídeo de la grabación, que como ya sabéis también estará subido en los próximos días en nuestra plataforma en nuestra web de Cogiti, www.cogiti.es, en nuestro apartado plan Ingeniería Futuro, concretamente en el apartado de webinars de ese plan, ¿vale? Directamente os lo mandaremos a todos los inscritos, el enlace a YouTube con el vídeo, pero también estará subido en la web, donde podréis consultar tanto este vídeo y este webinar como todos el resto de webinars que hemos hecho, la gran mayor parte de ellos en colaboración con Schneider, de temas anteriores que también os puedan ser de gran interés. Con lo cual lo vais a tener todo en vuestro correo, ¿vale? No sé exactamente cuándo será, os decimos próximamente, ¿vale? Porque entre que hacemos la edición del vídeo, recopilamos y demás, podemos tardar un poquillo, ¿vale? Pero en los próximos días lo recibiréis junto con una encuesta de satisfacción, ¿vale? En esa encuesta de satisfacción os pedimos, aparte de pues, que nos comentéis si os ha gustado y demás, también que nos propongáis temas, porque esto lo decimos siempre, tanto Xavi como yo, que son los que siempre estamos aquí, que esto es por y para vosotros, y esto es verdad. Entonces, cualquier tema, cualquier sugerencia, cualquier cosilla que os pueda interesar, reconcomer, de algo que queráis que hablemos, proponerlo y lo haremos. Y bueno, antes de verano, tendremos un último webinar, el próximo, sé que es en junio, el tercer miércoles, como siempre, de junio, el 19 de junio. 19 creo que es Gracias. miércoles. Sí, siempre es miércoles. Gracias, Xavi, por el apunte. El 19 tendremos el próximo webinar, que será el último antes de verano, ¿vale? Luego, julio y agosto, dejaremos descanso y volveremos en septiembre. ¿Tenemos sneak peek de el de junio? ¿O te pongo en un compromiso? Sabía que me lo ibas a preguntar. Estamos pensando en hablar sobre renovación de edificios, ¿vale? Y ya que gustó tanto el tema de las CAEs, pues cómo las CAEs pueden ayudar en este cometido, ¿no? En todo lo que es la renovación del edificio, el BMS, ¿vale? Pero tenemos reunión el viernes para acabar de definirlo, ¿vale? Pero bueno, creo que va a ser por aquí, ¿vale? Bueno, como siempre, manteneos atentos a nuestras redes sociales, manteneos atentos a vuestros correos, que recibiréis la notificación del próximo webinar en cuanto que lo tengamos preparado para que os podáis inscribir. Y bueno, pues en definitiva, pues como hemos comentado, puesto que al final esto es algo que hacemos por y para vosotros y para que pues trabajemos todos los temas de actualidad y estéis mucho más actualizados. Así que nada, por mi parte poco más. Agradecer, por supuesto, el despliegue de medios a Schneider Electric en este webinar. Yo creo que ha sido algo muy chulo. Estaría bien repetirlo, la verdad, yo creo. Ya nos lo dirán en la encuesta, pero yo creo que ha sido algo interesante y que ha gustado por lo que se ve de los comentarios del chat. Y nada, agradecer a Matías su presencia hoy aquí con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí un miércoles A vosotros. tecnológico más. Xavi, como siempre, un placer que hayas estado aquí también con nosotros. Aunque esta vez no haya habido Ecostructure Specification para explicar. Bueno, pero en la próxima voy a volver a atacar. Vuelves, ¿no? Seguro. Y nada, y a todos y a todas los que habéis estado hoy presentes aquí con nosotros, muchísimas gracias por haber estado en este webinar y nos vemos el siguiente miércoles tecnológico. Que tengáis un muy buen día. Un saludo. Buenos Gracias a días. todos. Muchas Adiós. gracias.